Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos al primer programa de la televisión bahiense dedicado 100% a la ludicidad. Mi nombre es Ailén y hoy vamos a tener un programa especial dedicado a los juegos solitarios. Vamos a comenzar con un informe para conocer su origen y los distintos tipos de juegos de solitarios que jugamos hoy en día. Ya conocimos los meeples, las losetas, los juegos cooperativos, de deducción, de destreza, los party games y los wargames. Hoy vamos a conocer los juegos solitarios. Los juegos de mesa para un jugador, mejor conocidos como solitarios, son pasatiempos diseñados para ser disfrutados de manera individual. En lugar de competir contra otras personas, el objetivo principal es superar los desafíos, puzzles o escenarios propuestos por el propio juego. Si bien generalmente asociamos la palabra solitario con un juego de cartas, los historiadores distinguen dos grandes familias. Uno sí son los juegos de cartas y los otros son los solitarios de tablero. Ambos surgieron en Europa, pero tienen historias diferentes. El ejemplo más antiguo del que tenemos evidencia es el solitario de clavijas. Las primeras pruebas documentadas aparecen en Francia en el año 1697, durante el reinado de Luis XIV. Ese año, la revista francesa Mercure Galant publicó las reglas del juego, y poco después apareció una famosa ilustración donde la princesa de Soubise juega con un tablero de clavijas. Esto convierte al Pex Solitaire, o Senku, como le decimos hoy en día, en uno de los primeros juegos de mesa para un solo jugador cuya existencia puede demostrarse. Su objetivo era simple pero desafiante. Hay que eliminar las clavijas saltando unas sobre otras hasta dejar una sola pieza en el tablero. Por otro lado, los solitarios de cartas aparecieron algunas décadas más tarde, hacia fines del siglo XVIII. La primera referencia comprobable del juego solitario apareció en un libro alemán sobre los juegos de sociedad, Das Neue Königliche Lombrichspiel, publicado en el año 1783. Muchos investigadores coinciden en el vínculo que tiene el solitario de cartas con la cartomancia, es decir, la adivinación mediante cartas. Se pensaba que completar con éxito una partida podía anticipar el cumplimiento de un deseo o responder una pregunta del jugador. Durante el siglo XIX, los juegos de paciencia, que es otro de los nombres que reciben los juegos solitarios de cartas, se volvieron extremadamente populares entre la burguesía europea. Comenzaron a publicarse libros con reglas de cientos de variantes diferentes, muchas traducidas entre alemán, francés e inglés. En esa época también nacieron muchas modalidades que todavía existen, y el solitario dejó de ser una curiosidad para convertirse en un pasatiempo doméstico. Y acá voy a apelar un poco a su memoria. Quienes vivieron el inicio de las computadoras recordarán que Microsoft incluye el juego Clondicle Solitaire en su versión Windows 3.0. Y si bien era un entretenimiento para muchos de nosotros, también tenía una función real para los usuarios: aprender a utilizar el mouse, arrastrando y soltando cartas en una mesa virtual. Hoy en día los juegos solitarios están viviendo una época dorada. Ya no hablamos solamente del clásico solitario de cartas, existen cientos de juegos de mesa modernos diseñados específicamente para una única persona, o con modo solitario muy bien desarrollados. Desde desafíos de lógica y rompecabezas hasta aventuras narrativas, gestión de recursos o exploración espacial. La experiencia de jugar solo evolucionó muchísimo en los últimos años. Lejos de ser un reemplazo para cuando falta gente, los juegos solitarios se convirtieron en un género con identidad propia. Hoy muchos diseñadores crean experiencias pensadas desde el principio para disfrutarse en solitario, demostrando que jugar solo también puede ser desafiante, estratégico y muy divertido. Y si lo pensás un poco, jugar solo nunca fue algo raro. Millones de personas disfrutan todos los días videojuegos para un solo jugador. Aventuras, estrategia, construcción o supervivencia. Los juegos de mesa modernos ofrecen una experiencia similar, pero lejos de la pantalla. Te invitan a sentarte frente a un tablero, tomar decisiones, resolver desafíos y sumergirte en una historia pensada para atraparte. Obviamente estos fueron algunos de los juegos solitarios que les vamos a presentar en este programa, pero ustedes pueden explorar otro tipo de juegos. Ahora vamos a ir a una pausa y cuando regresemos tenemos una entrevista para compartir con ustedes. Bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a pasar a una entrevista con los chicos de Super Noob, que es una editorial de juegos de mesa argentina que se dedica a crear juegos de mesa solitarios. La última publicación es Control Z, que es de Martino Dino, y vamos a charlar con los chicos de la editorial que nos van a comentar un poco más sobre este juego y sus impresiones sobre los juegos solitarios. Estamos con Aibel Nassif y con Julián Tuni. Vamos a hacerles una entrevista por el lanzamiento de Control Z, este juego solitario. ¿Nos quieren contar un poco de qué se trata? Bueno, es un solitario en el cual el jugador representa a un superviviente en un mundo postapocalíptico, distópico, un futuro no muy distante al presente,
en el cual la tecnología, los chips neuronales salen mal y las personas que se implantaron este chip se transforman en zombies. El objetivo del juego es atravesar una serie de niveles para llegar al sur de Argentina, en Tierra del Fuego, y destruir el servidor madre que controla esta inteligencia artificial. Es un juego muy adrenalínico, o es un solitario en tiempo real, único en su especie, diría, en el cual vamos a tener gestión de mano, gestión de acciones y destreza. Estos tres elementos mezclados son el Control Z. Dino Dino, gran referente, gran diseñador y amigo acá de Argentina. Martín, y ustedes lograron hacer un juego, como decís vos, muy adrenalínico. Es la sensación que uno tiene cuando lo juega es esta, de que realmente se te está acabando el tiempo y te van a invadir los zombies y te van a comer el cerebro. Eso me parece que está muy bien logrado en el juego. Y además, tengo que destacar algo de Super Noob en particular y de vos como diseñador. Me parece que tienen un estilo muy marcado, muy particular en todos sus juegos, en toda la línea, tanto con sus componentes como en el manual, como en la forma que tienen de organizar. Me parece que es algo que como editorial lograron tener una identidad muy marcada. Eso es muy lindo que lo menciones, porque sí, Eh, le damos mucha bola al diseño del producto, ¿no? No solo que el juego nos represente a nivel mecánicas o que tenga una propuesta distinta, sino también Juli siempre se encarga del diseño gráfico, por lo cual los manuales también tienen cierta concordancia. Eh, el hecho de estar metidos en todo el proceso nos permite tomar esas decisiones que hacen que los juegos se parezcan de Super Noob, ¿no? Que tengan esta identidad que claramente que ven, así que nos pone muy contento el comentario. Ustedes publicaron Lunes como editorial y como creadores, y este juego, como mencionabas bien, Julián, es de Martino Dino. Me parece que hay como un auge también de los juegos solitarios, ¿no? Creo que para nosotros también es una apuesta, como lo fue en su momento. Cuando salió el lunes no había prácticamente, o en Argentina no había No solitarios. había ningún solitario. Por lo cual en su momento fue una apuesta y en Argentina sigue siendo quizá más común un party game o cosas por lo menos masivas siguen yendo por ahí. Por lo cual nosotros apostamos también un poco a lo que nos gusta, al producto que nos gusta. Así que la decisión también es quizás despegarnos un poco de simplemente lo que vende, sino diseñar cosas que nos parecen copadas, sacar productos que nos gustan. Así que desde que llegó la propuesta de Martín, en el momento donde lo vimos, dijimos queremos este juego, que salga con el logo de Supernova y salió. También, habiendo tenido la experiencia de Lunes, que en su momento fue medio una apuesta a ciegas, al Lunes le fue muy bien. eh, La rompió Lunes. el Lunes la rompió contra todo pronóstico. Y bueno, también como esto de la identidad que mencionás, ser una editorial que se anima a publicar solitarios eh, y que, nada, como juegos sólidos, ¿no? Que la gente espere solitarios de Supernova está bueno. Me parece que también hay una apuesta importante en cuanto a la ilustración. Sí, totalmente. Es un grosso, Alejandro, un tipo con muchísima experiencia, viene del palo del rock, es un ilustrador y diseñador gráfico también, lo cual se nota, de discos de bandas de acá. eh, y nada, un tipo muy versátil, sin un estilo definido realmente, si vos chusmeás su portfolio. El chabón es realmente muy versátil. Y para este juego en particular dijimos, bueno, buscamos una onda medio cómic. Tenía un perfil también medio comiquero y siento que como que la pegamos con él. Y además pegamos muy buena onda, estuvo muy involucrado desde el comienzo del proceso del juego, se trabajó a la par el arte, el diseño gráfico, también mientras se estaba desarrollando.
terminando de desarrollar el diseño de juego per se con Martín. Eh, Así que formó parte, las ilustraciones formaron parte desde un comienzo, digamos, del proyecto. Y eso se nota porque está todo bien planteado, ¿no? En un momento dijiste que son juegos que ustedes quieren jugar. O sea que la experiencia propia los lleva a jugar solitarios. Y es real que hay muchos euros que incluyen el juego individual y hay un manual aparte y hay unos componentes aparte. Pero acá es una apuesta de un solo jugador. Entonces, eso también está bueno como para decir, bueno, che, me voy a comprar un desafío para mí mismo como quien se compra un rompecabezas para armar, ¿no? Sí, yo creo que ahí me encuentro en dos mundos que me gustan mucho. Uno, el solitario. Quizás en mis momentos de ocio soy más del palo de los juegos de compu y demás. Pero en lo que es la mecánica o los juegos como roguelike o esto donde te plantean un nivel, seleccionar una mejora, otro nivel, seleccionar una mejora y esa creación como de partidas únicas, por más que juegues el mismo juego, elegiste una mejora distinta porque te salió, o elegiste otro camino porque decidiste ir por otra mejora a la hora de terminar el nivel. El hecho de que te genere una partida distinta con los mismos componentes me parece que está buenísimo, que le da mucha rejugabilidad al juego. Y bueno, desde luego la parte que me pasa también que me encanta es la dificultad. Me gusta cuando, o sea, no me parece para nada malo el hecho de estar jugando y perder, ¿viste? No me gana la frustración. De hecho, me da como más ganas de empezar una partida distinta. Es un Y desafío. siento que desde un principio me pasó con como decía antes, con el primer proyecto que nos presentó Martín. La primera partida que jugué en su juego la perdí, pero... Y la segunda, y la tercera, y la cuarta. Entonces eso ya me generó como... Hay algo acá que me dan ganas de seguir jugando. Me dan ganas de intentar de vuelta, me dan ganas de empezar otra partida. Así que sí, creo que va desde ahí cómo me llama la atención. En el programa anterior de acá de La Mosca hablamos sobre esto, sobre la tolerancia a la frustración, y me parece que es un punto interesante el que estás marcando porque hay una cuestión de, es un desafío, o sea, yo perdí contra el juego, pero ahora tengo que volver a mezclar las cartas, dar de nuevo y decir, bueno, a ver cómo utilizo bien mi tiempo, porque el tiempo es un factor muy importante en este juego, a cómo administras el tiempo y los recursos para poder avanzar. Y también está bueno, que lo quiero destacar, en el manual ustedes ponen en una parte, bueno, hasta acá. Y cuando llegue la pausa, después vemos cómo seguir. Pero hacé esta acá, así ves cómo funciona el juego también. Familiarizarse con la mecánica y cómo funciona el juego y esto de la destreza que me parece que es un punto que suma mucho también. Bueno, en eso creo que también tenemos que darle crédito a Lau, que siempre nos ayuda a armar los manuales, y a Martín, que tiene mucha experiencia en explicar juegos. Entonces, como hubo mucha gente involucrada en explicar el juego de la mejor manera, llegamos a algo que nos permite eso, que la información no te abrume en un juego que no es que abrís los componentes y deducís casi que nada, es un juego que ya sabes que vas a jugar. Te propone una experiencia distinta, por lo cual requiere que te familiarices con todas las reglas antes de jugar, pero también te saca jugando. Entonces el hecho de que haya un corte en el medio, que te proponga una experiencia fácil, de hecho está como en tres experiencias de usuario muy distintas. Si jugás los primeros tres campañas, si jugás la versión un poco más difícil y si ya diste vuelta al juego y querés completar la última hoja que son de logros. Entonces es como, si le querés sacar todo el jugo al juego, tenés un montón. Y si te querés enganchar simplemente con una experiencia más como para ver cómo funciona, la primera parte también es muy buena. Entonces, sí, se intentó de que el manual también tenga esos cortes. ¿Les parece que hay como una especie de punto débil en los manuales en la industria argentina? Porque es algo que también a veces se ha criticado, esta cosa de, bueno, está bueno el juego y quizás hay una falencia en cómo se redacta el manual y es el punto inicial de un juego, porque si el juego no lo podés entender, no podés jugarlo. Sí, no sé si específicamente en la industria argentina, sino en general. O sea, he probado o intentado jugar juegos de afuera también, incluso de editoriales grosas, que decís, che, nadie revisó este reglamento.
o nadie, digamos, no hizo un testeo ciego. Quizás es algo que se deja para último momento, se apuran los procesos de edición y terminan saliendo juegos con reglamentos que no podés, no podés resolver dudas básicas, ¿no? O que no te acompañan en el aprendizaje del juego como deberían. Y sí, es la parte más difícil quizás. Es justamente en donde no tenés a nadie a quien preguntarle. Es un libro de texto con gráficos, con suerte. eh, y es, sí, el reglamento es el juego. Y bueno, quizás sí acá, como todo en general, como todo llega medio tarde, ha llegado tarde también la revisión, digamos, el oficio de Laura, que es la revisión de reglamentos, la edición y la corrección. Eh, y bueno, digamos, ha llegado tarde, pero finalmente llegó. Ya sé de varias editoriales que están trabajando con ella y varias otras deben tener sus propios editores o editoras. Y es algo súper valioso, es clave, tan clave como el diseñador gráfico, como eh, los tester. ¿Creen que es algo que es un negocio que va a ir subiendo? O sea, una demanda que va a ir creciendo el tema de jugar en solitario. Ya no estamos en etapa de pandemia, pero Quisiera creer que sí, la verdad no sé, no tenemos un análisis muy exhaustivo de proyección del mercado, pero sí es cierto que eh, la pandemia hizo que se disparen las la cantidad de jugadores solitarios, ¿no? De hecho, nosotros en pandemia agotamos casi que de un día para el otro el stock el último stock que teníamos de lunes en su momento. Dijimos, wow, ¿qué está pasando? Porque fue loco eso. A partir de ahí empezaron a salir un montón de automas para juegos, para euros, como mencionabas antes, y muchos títulos en solitario. Eh, de hecho, editoriales nuevas eh, que únicamente publican juegos en solitario, o que arrancaron publicando solo juegos en solitario, como Salt and Pepper, o la editorial de Gay Barrett, Best with One se llama. ¿Viste como en la BGG que dice de a cuántos es mejor el juego? Bueno, esta editorial se llama Best with One. Eh, Así que, o sea, sí hubo un auge, un crecimiento, veremos. Confiemos en que si hay gente que está haciendo es porque hizo el análisis. Y claro, Pero sí. bueno, en nuestro caso es por amor a seguir eso que sucedió con Lunes que nos gustó tanto y confiar en que hay una línea de solitarios que la gente va a seguir esperando de Supernova. eh, la experiencia de videojuegos la conocemos todos bien y es algo que además te atrapa porque es un televisor que lanza lucecitas y vos estás ahí metido en esta. ¿Cómo hacemos para que esa experiencia se traslade a un juego de mesa que no tiene lucecitas de colores claramente? ¿Y cómo hacemos para... O sea, el juego de mesa es reúne gente, nos sentamos en una mesa, compartimos con gente. ¿Cómo venderían el juego solitario para que digan la gente, che, está buenísima esta experiencia? Creo que hay varios puntos que se pueden, de los cuales nos podemos agarrar ahí. Eh, Uno es, a diferencia de estos euro que vos mencionabas, que tienen su modo solitario, ¿no? Su automa en el cual vos gestionás la parte en solitario, digamos, haciendo de cuenta que el juego está haciendo lo que haría otro jugador, ¿no? Como que hay un jugador fantasma. Y quizás estos juegos también tienen un despliegue, tenés una preparación de juego que te dura 20 minutos, media hora. La partida duró una hora y media. Y ahí, digamos, si perdiste, tenés que tener un manejo de la frustración muy grande. Y no sé si te jugás otra partida al hilo. En el caso de Lunes o de Control Z, o este tipo de solitario que nos gusta diseñar, son juegos de una preparación muy rápida, ágil, juegos con un ritmo medianamente rápido,
sin mucha carga cognitiva, eh, con lo cual creo que ese es un punto, un atractivo fuerte, que se asemeja un poquito a la sensación que te puede dar jugar un videojuego. Eh, Sí, quizás el tiempo también te genera eso, el hecho de que no sea un juego estático, que te estés moviendo constantemente, que te pide que tires las acciones, que en base a eso selecciones, el hecho de que estés controlando el tiempo y en base a eso después tomando decisiones, tirando una molotov en el medio, entonces de repente por un segundo tenés un momento de destreza, te pide que estés medio conectando con partes del cerebro distintas constantemente, por lo cual vas a estar entretenido, eso seguro. Y al mismo tiempo creo que el tema del desafío genera eso, ¿no? El hecho de que tanto Lunes como en Control Z lo que se intentó es de plantear niveles que obviamente te hagan repetir algo, pero en cada nivel vas a sentir que estás jugando otro, pero que tengan un desafío, que eso, ¿viste? Que no la ganes a la primera y bueno, ¿y ahora qué hago con este juego? Creo, perdón, que la temática es muy importante. En cualquier juego, ¿no? Pero en un solitario la temática es súper importante porque sos vos solo o vos sola con el juego Yo me y puse tiene que tener... musiquita. Yo me puse ¿Cómo? musiquita y me apagué las luces. O sea, yo la estaba Claro, reviviendo. totalmente, Sí, claro, sí. es que necesita un nivel necesitas un nivel de inmersión que si la temática no te ayuda, difícil. Perdón, Juli, y una cosa más. Vimos gente jugando de a dos a este juego, pasando la bomba, o sea, compartiendo decisiones, ¿no? Uno tira y, viste, pero Ay, también es un juego como para ponerse nervioso viendo a otra persona jugar y compartiendo la totalmente. experiencia. Ya, es un solitario divertido de observar cómo juega el otro. Es como también cuando ves a un amigo jugando un videojuego y te quedas mirando y te dice, che, ¿querés jugar? No, 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 estoy bien viendo, ¿eh? Es muy difícil no hacerse trampa a uno mismo. Porque de última, ay, me salté la alerta. Bueno, no sé, ya está. El zombie este no va. No, hay que hacer todo tal cual. Sí. Quizás un desafío en los solitarios. Nosotros diseñamos esperando que nadie haga trampa, Claro, pero obvio. bueno, viste, es Sí. como ahí nadie te controla. O Pasa sin mismo, querer. bueno, se te puede pasar algo sin darte cuenta y no tenés a nadie que te diga, che, eso no iba ahí, ¿eh? Igual me gustan, hicieron los dos terrores más grandes de los adultos, los zombies y el jefe, así que eso también me gustó. Sí. Eso es otra manera de Totalmente. promocionarlo, chicos. Bueno, les agradezco muchísimo por la entrevista y por su tiempo. Ha sido un Un placer placer. y muy lindo juego han hecho realmente. Así que bueno, quienes lo puedan probar o tener, me parece que es un lindo hallazgo para tener en la ludoteca. Bueno, muchas gracias a vos por el apoyo y la buena onda. Muchas gracias, en serio. Ya sea Control Z, Lunes o cualquier otro juego que ustedes quieran jugar en solitario, la oportunidad de sentarse en la mesa y jugar, compartir con ustedes mismos y desconectarse de las pantallas se las recomiendo ampliamente. Nos vemos el próximo sábado para seguir compartiendo más La Mosca en el Tablero TV. Aguante jugar siempre. Adiós.